Reptiles en el Amazonas. El siguiente relato que están por escuchar es extraño y de una naturaleza complicada. Está traducido del portugués. La persona que lo cuenta actualmente vive en Brasil. Esta persona dice que en la selva hay cosas tan oscuras y extrañas que es mejor no intentar encontrarles explicación. Sin más que añadir, iniciamos con el relato. El pueblo donde nací es pequeño. En aquel entonces no habían más que unas cuantas casas en la orilla de la selva, alejada a decenas de kilómetros de cualquier ciudad medianamente poblada. Crecí en una familia pobre, como muchas aquí en Brasil. Mis padres, con un matrimonio disfuncional, uno de mis hermanos sumido en las sustancias y el otro metido en el negocio de venderlas. Yo opté por mantenerme al margen de sus problemas. Nunca me gustó la escuela, así que busqué algo que hacer. Di con una organización civil que se encargaba de brindar apoyo a las comunidades que se encontraban en lo profundo de la selva. No era un trabajo remunerado, ya que se trataba de una organización sin fines de lucro, pero trabajando ahí tenía garantizada al menos una comida caliente, así que me quedé. Esto fue hace muchos años. La dinámica siempre era la misma. Juntábamos donaciones, ropa, comida. Contactábamos con alguna tribu que aceptara cosas del mundo exterior, que no eran muchas. En estos tiempos ya se han mostrado más tolerantes y amistosas con la civilización, pero en aquellos años no eran tan fáciles de contactar. Llegamos a ser atacados en varias ocasiones. Había tribus que, nada más al vernos, intentaban matarnos. Por lo general, nunca ocurría nada grave, pero había veces en las que alguien salía lastimado. Siempre llevábamos un médico para cualquier emergencia. Pero una tarde, que creímos que sería ordinaria, se convirtió en una odisea para sobrevivir. Íbamos dentro de una camioneta. La utilizábamos para adentrarnos en la selva lo más que se podía. Luego continuábamos a pie. Ya estábamos muy adentro cuando algo golpeó la camioneta. Nadie vio nada que se estuviera aproximando. Tuvo que haber sido algo muy fuerte y nos tuvo que haber impactado a mucha velocidad, pero tampoco nadie escuchó nada. La camioneta se volteó de forma violenta y, como el terreno estaba inclinado, el vehículo giró hasta que golpeó con algo muy sólido. No vi con qué, pero supongo que fue una gran roca. Nadie llevaba cinturón. Dentro del vehículo íbamos más gente de la que se debe, así que con tanta vuelta recibimos muchos golpes. Yo quería salir del vehículo, pero tenía un compañero desmayado encima. Me sangraba la cabeza, estaba aturdido, y con todo el esfuerzo que hice intentando salir, terminé desmayado. No tengo ni la más mínima idea de cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando abrí los ojos estaba siendo trasladado. Unas personas me estaban cargando. No podía moverme porque todo me dolía. Además, no podía ver porque había una densa neblina cubriendo todo mi alrededor. Me mantuve despierto como por una hora. No era el único que estaba siendo trasladado. No podía verlos, pero alguien se estaba quejando. Algo le dolía. Y en ese momento me dejé vencer por el sueño. Volví a despertarme cuando un fuerte trueno hizo estremecer todo el cielo. Estaba empezando a llover. Pronto se hizo de noche. Llegamos a un campamento. Lo sé porque se escuchaban muchas voces. No entendía ni una sola palabra. Era un dialecto desconocido para mí. Nos metieron a una choza y ahí nos bajaron. Los hombres que nos llevaban salieron. Me senté. Ahí conmigo estaban 5 compañeros, faltaban 4. Todos teníamos heridas, golpes sobre todo. Yo era el único que estaba sangrando y ya no era tanto. Estábamos confundidos, no sabíamos nada. Lo que más nos preocupaba era desconocer qué tribu nos tenía y con qué intenciones nos habían llevado hasta su aldea. Elena, que era la que tenía más experiencia que todos, dijo que tampoco tenía noción alguna del dialecto que hablaba esa gente, que lo más probable es que se tratara de una tribu no contactada. Ahí pasamos toda la noche. No cerramos los ojos para nada. La llegada del sol se nos hizo eterna.
Al amanecer entró un sujeto. Su cuerpo estaba completamente pintado de negro. Con señas nos ordenó salir. Al hacerlo, nos dimos cuenta que se trataba de una comuna pequeña, pocas chozas, poca gente. No recuerdo haber visto ningún infante. En el centro de la aldea tenían un gigantesco ídolo hecho de hojas de palma. La figura era humanoide, semierguido, tenía cola. Supuse que se trataba de su deidad. Nos formaron cerca de esa cosa. Unas mujeres se nos acercaron, hablaban en su dialecto, danzaban, nos limpiaban con ramas. Ellas estaban con la piel completamente pintada de rojo. En cuanto una se me acercó demasiado, pude distinguir un olor conocido. Era sangre. Las mujeres habían pintado su cuerpo con sangre. Terminaron de danzar y se fueron alejando lentamente. Entonces, un par de hombres que portaban inquietantes máscaras empezaron a caminar lentamente hacia nosotros. Traían lanzas. Mis compañeras empezaron a llorar. Una intentó correr, pero inmediatamente alguien disparó una flecha en su espalda. Íbamos a morir si nos quedábamos. También moriríamos si intentábamos irnos. No había ninguna diferencia, así que corrimos. La tribu empezó a hacer mucho escándalo. Tiraban flechas, pero en lo que le disparaban a uno, el resto podíamos alejarnos más. Quise mantenerme cerca de al menos uno de mis compañeros, pero fue imposible. Seguí corriendo. No paré hasta que las piernas no me respondieron. Me quedé tirado en el suelo jadeando. Sabía que debía permanecer en movimiento, así que me arrastré hasta estar cerca del tronco de un árbol y me apoyé en él para levantarme. Cuando pude ponerme de pie, me percaté que en ese árbol había una figura dibujada. Se trataba del mismo ser al que adoraba la tribu. Aquello podía tener dos posibles significados. El primero era que esa era la forma en la que ellos delimitaban su territorio, y la segunda, que, aunque menos probable, es que esa marca indicaba que estaba dentro de la zona en la que esa criatura solía moverse. Entonces escuché que algo se movía entre los árboles. Su andar era lento. Agarré aire y volví a correr. No escuché pasos detrás mío, es decir, aquello no me estaba siguiendo, así que poco a poco empecé a disminuir la velocidad hasta que ya solo estaba caminando. Decidí caminar en dirección sureste. Anduve sin parar como por 7 horas. El calor era insoportable, pero me urgía llegar al río para poder beber. Por suerte, pude llegar pronto a una pequeña caída de agua. Bebí un poco. Ya que estaba metido una vez más entre los árboles, vi a una criatura intentando camuflarse mientras caminaba. Me quedé totalmente quieto para evitar ser detectado. Por más de 10 segundos pude ver a la criatura. Su piel era escamosa, sus ojos eran totalmente amarillos, de cabeza achatada, algunos dientes afilados sobresalían de su boca. Era la misma a la que adoraba la tribu, la misma dibujada en el tronco. Esta pasó de largo sin notar mi presencia. Di media vuelta y caminé en otra dirección. El pánico me había invadido por completo. Esa cosa no parecía pertenecer a este mundo. La oscuridad me alcanzó y tuve que pasar la noche recargado en un tronco. Dormí con un ojo abierto. En la mañana, agotado y con hambre, tuve que levantarme y seguir caminando. Había perdido por completo la noción del tiempo cuando escuché voces. Eran personas. Pensé que seguramente podría ser otra tribu, y ellos tal vez podrían ayudarme. Fui acercándome hasta que tuve contacto visual. Eran 2 muchachos. Uno iba arrastrando al otro. No quise acercarme hasta estar seguro que no eran hostiles. Les hice señas, tratando de que entendieran que yo iba en son de paz. Por suerte, eran amistosos. Me acerqué. El muchacho que estaba siendo arrastrado le faltaba un pie. A base de señas, le pedí al otro un poco de comida. Yo lo ayudaría, pero necesitaba comer algo. Gracias a Dios, el muchacho me compartió algo que parecía ser una masa.
No tengo idea de qué era, pero me supo a gloria. Ya entre los dos cargamos a su compañero y empezamos a caminar. Creí que íbamos hacia su aldea, pero no fue así. Llegamos hasta una cueva, nos adentramos un poco y ahí lo bajamos. Luego el muchacho se alejó rápido y yo lo seguí. Nos escondimos detrás de unas rocas. No pasó mucho tiempo cuando, desde la oscura profundidad de la cueva, emergió otro de esos reptiles y empezó a devorar al muchacho que dejamos. Eso me dejó petrificado. Empecé a sudar frío, mi corazón se aceleró y mi boca se secó. Me quedé pensando que la tribu que nos había raptado quería hacer lo mismo con nosotros. Me intrigaba pensar si mis compañeros habían logrado escapar, o quizá ya solo yo quedaba vivo. En ese momento solo tuve dos opciones. La primera era quedarme con esta persona y que me llevara a su aldea, confiado en que no pasaría nada. Y la segunda opción era largarme de ahí y volver a meterme en la selva y rezar para no morir. Decidí irme con esta persona. En efecto, me llevó con su tribu. Me recibieron bien, no tengo idea de por qué. Esa gente no había tenido encuentros con la tecnología, se notaba que aún no habían sido contactados. Es complicado explicar cómo se distingue a una tribu porque ha hecho contacto de una que no lo ha hecho. Pero cuando te dedicas a esto, aprendes. No vi ningún altar ni ninguna otra referencia a esas cosas. Pude comer, no a llenar, pero sí para quitarme el hambre. Estuve con ellos un par de días, todo tranquilo, pero al tercero me tocó formar parte de un ritual. Todos los hombres nos formamos en una línea. Una mujer trajo una serpiente y la colocó en el suelo. La serpiente empezó a arrastrarse por nuestros pies hasta que mordió a uno. Todos gritaron, estaban celebrando. Yo no entendía nada. Durante algunas horas hubo música, e incluso el hombre que había sido mordido parecía estar de buen humor. Entonces, de una de las chozas salió un anciano vestido y decorado con huesos. Su nariz y oreja tenían aretes de hueso. En cuanto se percatan de su presencia, la alegría se detiene de golpe. El rostro de aquel anciano, sumado con sus vestimentas, le daban un aspecto diabólico y siniestro. Todos se tiraron al suelo como señal de respeto. Yo hice lo mismo. Él empieza a gritar y a hacer movimientos raros con sus brazos. Supuse que se trataba de un chamán. Una mujer se levantó con su bebé en brazos y lo llevó hasta el chamán. Se lo entregó. Después ella regresó a su lugar. Yo agaché la mirada temiendo que podría suceder lo peor. El bebé suelta un pequeño llanto. Luego se escucha que algo golpea contra el suelo. Todos se levantan, yo igual. Algunas mujeres se acercan al chamán a levantar algo del suelo. Después, el hombre que me había traído se me acerca y me da a entender que quiere que vaya con él. Nos acercamos al hombre que había sido mordido por la serpiente. Lo recostamos. El chamán le da un objeto extraño y mientras yo estoy sujetando los brazos del mordido, el otro empieza a impactar ese objeto contra el pie que tenía la mordedura. El pie mutilado fue tomado por el chamán. El hombre y yo levantamos al muchacho sin pie y comenzamos a caminar alejándonos de la aldea. Nos fuimos metiendo cada vez más en la tupida vegetación, apartando como podíamos las ramas que nos dificultaban el paso. Nos estábamos dirigiendo a la cueva donde salían aquellos extraños reptiles. Llegamos, dejamos al hombre en la entrada y nos alejamos a escondernos en lo que salía la extraña criatura de la profundidad de la cueva. Pero pasaron los minutos y nada se asomaba. Él se empezó a acercar a la cueva. Yo no lo seguí. Llegó con el muchacho, miró hacia todos lados. Luego me hizo señas para que me acercara. Pensé que volveríamos a la aldea. Pero no, él quería ingresar a la cueva. Al parecer, era muy importante entregar la ofrenda al reptil. Yo me negué.
Él insistió, pero yo no cedí. Entonces empezamos a discutir. Hubo gritos y forcejeos. De pronto, un ruido nos alertó. El reptil había llegado, pero no había salido de la cueva. Había llegado del exterior. Partes de su esqueleto estaban expuestas, sobre todo en la zona del pecho. Era de color verde con detalles en blanco. Nos mostraba su larga lengua bífida, de la cual goteaba un líquido blanco. Nos estaba observando con detenimiento. Giraba su cabeza y movía su cola. Incluso se encorvó un poco. Ahí pude notar que de su espalda también sobresalían algunos huesos. En las patas superiores tenía 4 dedos con afiladas garras, y en las inferiores solo tenía 3. Su manera de parpadear era anormal. De pronto empezó a olfatear. Entonces miró fijamente al que no tenía pie. Se fue sobre él y empezó a comerlo. El pobre muchacho quería gritar de dolor, pero se contenía todo lo que podía. El otro intentó salir de la cueva corriendo, evitando pasar cerca de la criatura, pero la bestia se dio cuenta y lo golpeó tan fuerte que se quedó desmayado en el suelo. Empecé a dar pequeños pasos hacia atrás, hacia el interior de la cueva. Como todo estaba oscuro, me iba guiando por la pared de roca, y así no perdería el camino de regreso. En un momento pude escuchar pasos y algo arrastrarse. El miedo se apoderó de mí. Hubo otro ruido, era como un susurro agudo y chirriante. Mientras seguía avanzando, me encontré con una fisura en la roca. Era lo suficientemente ancha como para poder meterme y esconderme. Entré en ella, no era muy profunda, pero al menos ahí me sentía en menos peligro. Me senté recargando mi espalda en la roca. Así estaba seguro que nada se podía acercar por detrás. Luego de unos minutos pude escuchar pasos, pero estos se fueron alejando poco a poco. Entonces hubo un poco de silencio. Traté de controlar mis nervios. Me daba miedo el ruido de mi respiración. En ese momento recordé una leyenda que había escuchado hace años en la aldea de una tribu caníbal. Ellos hablaban de unos espíritus malignos o demonios de sangre fría que vagan por la selva en busca de carne humana. De pronto, escuché que esa cosa se acercaba de nuevo. El tiempo pasó demasiado lento. Finalmente llegó la noche. Lo supe porque los murciélagos que habían estado dormidos empezaron a despertar. Después de un rato, lentamente comencé a salir de la fisura. Y agarrándome de la roca en todo momento para poder llegar a la salida, empecé a caminar muy despacio de la forma más sigilosa posible. Podía ver el exterior de la cueva. Era tenuemente iluminado por la luz de la luna. Estaba prácticamente afuera. Seguí avanzando, manteniendo un ojo al frente y otro al suelo. No quería que ese ser despertara. Logré dejar la cueva atrás. Y una vez más, empecé a caminar sin saber exactamente a dónde me estaba dirigiendo. Me sentía cansado y agobiado. Caminé por kilómetros. Avancé hasta alejarme unos 5 kilómetros de la cueva. Entonces escuché un fuerte alarido. Era muy diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Tenía que dormir. No podía seguir avanzando. Así que me recosté debajo de un árbol. Estaba tan exhausto que no me importaba lo que me pasara en ese momento. Yo solo quería descansar. Desperté al día siguiente. Tenía hambre, pero menos cansado. Me quedé sentado y comencé a caminar cuando me sentí capaz de seguir avanzando. Ese día me encontré con otra tribu. Traían camisas de equipos de fútbol. Eso me animó bastante. Ellos me recibieron con los brazos abiertos. Me ayudaron a curar las pequeñas heridas que traía en brazos y piernas. Pude comer y descansar tranquilo. Al día siguiente, ellos enviaron a uno de sus mensajeros a la ciudad más cercana. Resulta que yo me encontraba a 200 kilómetros de donde habíamos ingresado a la selva. No tenía ningún sentido. La única explicación es que la tribu que nos raptó nos hubiera estado trasladando por más de un día sin que nosotros nos diéramos cuenta, lo cual era muy poco probable,
Pero hay un dicho que siempre repetimos los que pasamos mucho tiempo en el Amazonas. En la selva hay cosas tan oscuras y extrañas que es mejor no intentar encontrarles explicación. Ese día fui el único que encontraron con vida, y 2 días después encontraron 2 más. En cuanto al resto, nunca dieron con ellos, no encontraron nada, ni un zapato, y eso que los buscaron durante meses. Cuando me preguntaron lo que había pasado, yo conté todo, tal cual, letra por letra, lo que les acabo de narrar. Creyeron solo parte de mi historia. De los reptiles no me dijeron nada. Un canal de la televisión me entrevistó, pero solo fue para dejarme en ridículo. Al final de esa entrevista les hice 2 preguntas, las mismas 2 preguntas que les voy a hacer a los que duden de mi relato. ¿Cómo recorrí 200 kilómetros a pie? Y la segunda, pero más importante, si no ocurrió nada de lo que acabo de contar, entonces díganme, ¿qué fue lo que hice esos días metido en la selva del Amazonas? Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Ramiro Contreras.